El reino de Urmila es una pequeña nación cercada por 4 grandes potencias. Por casi 2 siglos, fue ridiculizado como una nación débil. Pero desde que un héroe se pisó en las líneas de frente, Urmila nunca más fue derrotada contra los ejércitos de las grandes naciones. El nombre de este héroe era Príncipe Ayen Urmila, el segundo en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, la realidad del héroe era muy diferente. Ayen, sobrecargado, solo quería abandonar su reino y huir. Él estaba exhausto con las constantes guerras, creyendo una locura que el príncipe siempre tuviera que luchar en la línea de frente. Su criada personal, Celia, lo reprehende por su baruleira matinal, mientras Ayen se desespera con la insanidad de su vida. Celia pregunta si no se cansa de gritar, al que Ayen responde que ya está harto de todo e insiste en su deseo de huir del reino. Celia intenta animarlo, recordando que es visto como el héroe de la nación y que gracias a sus victorias, hasta ella, como su criada, puede andar de cabeza erguida. Ayen desdeña, diciendo que ser creada de un príncipe ya sería motivo de orgullo. Celia responde que un príncipe sin conquistas no sería respetado. Chocado, Ayen cuestiona por qué no se incluye en este respeto, ya que arriesgó su vida. Celia, con calma, afirma que respeta a todos los demás miembros de la realeza. Celia confiesa que adora a su maestro, pero rápidamente cambia de asunto, preguntando por qué odia tanto ser el jefe del ejército. Ayen explica que nadie en buena conciencia se jugaría en el peligro de propósito, y que él no es un general viejo que vive apenas de honor y gloria. Él expresa su deseo por algo útil y tangible para sí mismo. En vez de solo títulos vacíos, Celia pregunta qué sería. La respuesta de Ayen es directa e inesperada: mujeres. Él explica que en lugar de perder tiempo en la guerra, podría usar su dinero, que ya acumuló en gran cantidad, para algo que vale la pena. Al mencionar que usaría el dinero para ir a un bordel, Celia lo inmoviliza con una llave de brazo, haciéndolo gritar de dolor. Celia dice que aunque generalmente sea amable, no puede perdonar tal comentario, mientras Ayen, con ironía, sugiere que busque el significado de gentil. Liberando, Ayen declara que está dejando el cargo de comandante para retirarse. Celia responde que la guerra es exactamente sobre responder a los faz de otras naciones. Se queja que la lucha es siempre hecha por los soldados hormigas, cuestionando por qué el príncipe necesita ser uno de ellos. Celia entonces le entrega un informe, revelando que 5.000 soldados de la Federación Lazart están marchando hacia sus fronteras. Ayen entra en pánico al darse cuenta de que tendrá que volver a la batalla. Celia confirma que la supervivencia del reino depende literalmente de él. En un último esfuerzo, sugiere que su criada capaz resuelva la situación, pero Celia afirma que como una simple criada ella huirá con él, bloqueando su ruta de escape. Con una sonrisa segura y un poco aterrador, Celia declara: ahora maestro es guerra. Completamente atrapado, Ayen ve su destino con desesperación. Derrotado y furioso, Ayen juega los papeles para el alto, maldito su situación. Mientras tanto, en la operación de defensa de la frontera del reino de Urmila. Del otro lado, en el campamento de la Federación Lazart, la atmósfera es de calma y confianza. Ruchel, el cadete de la Federación Lazart, relaja con confianza, considerando que la guerra contra el pequeño reino de Urmila será la más fácil de su carrera. La inteligencia de la Federación estima que las fuerzas defensivas de Urmila en la frontera son de apenas 500 hombres, que intentarán resistir entrincheirados en su fortaleza. La Federación, por otro lado, se enorgullece de su tecnología militar superior, planea usar su poder para aplastar al enemigo. Ellos movilizan 5.000 soldados de infantería con equipos de última generación, apoyados por decenas de vehículos blindados recién desarrollados. La disparidad de fuerzas es tan grande que el resultado de la batalla parece obvio para cualquier observador. Para Ruchel, la batalla es tan predecible que sería más divertido jugar un partido de ajedrez, donde hasta el llamado héroe de Urmila sería fácilmente aplastado. Él ambiciona usar esta victoria para garantizar su triunfo y romper el equilibrio de poder con las otras grandes naciones. Mientras sueña con su ascenso, un soldado entra corriendo con un informe urgente, interrumpiendo su calma. El soldado informa lo impensable.
La unidad de vanguardia de la Federación fue diezmada por apenas 2 soldados del reino enemigo, dejando Ruchel en estado de choque. Chocado, Ruchel investigará inmediatamente la escena con sus propios ojos. Al llegar al lugar, Ruchel atestigua la devastación de sus tropas, una escena de destrucción que no podía imaginar. Sus hombres, en pánico, informan que los enemigos están a solo 500 metros de distancia e imploran por el orden de retirada para evitar la aniquilación total. Ruchel duda, pues retroceder significaría la vergüenza de perder para una nación pequeña. Se niega a creer que sus tropas de élite fueron derrotadas. De repente, una voz surge detrás de él. Es Allen, quien llegó al campo de batalla e irónicamente pregunta por qué no hay una recepción de bienvenida para él. Allen continúa la provocación, diciendo que vino a responder a los llamados de los fans y cuestiona la falta de hospitalidad de la Federación. Ruchel se pregunta si este es el famoso héroe. Celia supone que no hay té para enemigos, pues están muy ocupados con sus propios intereses. Allen rápidamente dice que era solo una piada de campo de batalla, mientras Celia lamenta la falta de té y aperitivos para la ocasión. Ignorando la tensión, Allen reclama con Ruchel sobre el exceso de trabajo, afirmando que como príncipe no debería ser enviado a batallas. Ruchel, furioso con la audacia del príncipe, lo maldito en sus pensamientos, llamándolo praga de una nación insignificante. Sus soldados están confundidos, sin entender cómo deben reaccionar, recordando a Ruchel que a pesar de ser héroes, son solo un príncipe y su criada. Recuperando la compostura, Ruchel ordena a sus hombres que ataquen, gritando que si los decapitan allí, la victoria será de ellos. Mientras los soldados avanzan, Celia los reprende con sarcasmo, cuestionando su falta de maneras por apuntar espadas para una dama. Con un gesto elegante, Celia se prepara para mostrar lo que sucede con quien no tiene buenas maneras. Celia invoca su magia de hielo, Youka, creando una niebla que congela instantáneamente a los soldados que se acercan. Allen entra en acción, luchando cuerpo a cuerpo con los soldados de la Federación, reclamando que su voluntad de ir a casa alcanzó el límite. Él grita a los enemigos que solo quiere volver a casa para divertirse con chicas, preguntando si no pueden entender ese sentimiento. Viendo a sus tropas en dificultad, Ruchel recibe la noticia de que sus máquinas de guerra están listas nuevamente y sonríen con satisfacción. Él declara que si la cantidad falló, la calidad prevalecerá, mientras que un tanque avanza hacia Allen, que parece sorprendido que el monte de hierro todavía se mueve. Con un grito de furia, Ruchel ordena que el tanque mamague los 2 héroes de Urmila. Allen responde con su propia magia, amarelo profundo y ardiente como balas, conjurando un rayo masivo que destruye completamente el tanque. Con la destrucción de su arma más poderosa, los soldados de la Federación comienzan a desertar. Allen se burla, preguntando si se quedaron con tanto miedo. Celia comenta sobre la mayorcería de Ruchel por gritar con una dama, y Allen está de acuerdo con un tono monótono y desinteresado. Ruchel finalmente comprende la escala del poder que enfrenta. El comandante de 18 años de Urmila es un mago capaz de destruir vehículos blindados con un solo golpe, y su criada posee un poder similar. Él percibe el error fatal que cometió. Los subestimamos completamente. ¿Quién diría que un reino débil tenía 2 magos tan absurdos? Aleo a la desesperación de Ruchel, Allen reclama que la batalla fue solo una larga y agotadora caminata desde la capital. Ruchel, en un último acto de desafío, insulta a Allen llamándolo príncipe débil. Celia reacciona inmediatamente, furiosa con la ofensa a su maestro. El cadete vuelve su ira a Celia, insultándola por seguir al príncipe al campo de batalla, acusándola de ser una prostituta inmunda. Él continúa sus insultos, llamándola vagabunda vil. Antes de que pueda continuar, Ruchel es alcanzado por un rayo, un castigo instantáneo por sus palabras. Allen aparece delante de él, diciendo que no importa la gran causa de Ruchel, sus hombres tienen familias para las cuales volver. Él declara que la guerra de Ruchel está manchada por una codicia egoísta. Con una sonrisa determinada y aterradora, Allen decide terminar la batalla rápidamente. La batalla termina, dejando atrás solo los restos de la ambición de Ruchel. Esa noche, el reino de Urmila permanece invicto.
Después de la victoria, Allen felicita a sus tropas, celebrando el hecho de que, a pesar de la desventaja numérica, no hubo una sola baja. Él atribuye el éxito a la unión y al trabajo en equipo de todos los soldados. La victoria, una vez más, pertenece a Urmila, lo que para Allen significa solo una cosa. Él explota en conmemoración, gritando que ahora puede finalmente ir a casa a festejar con chicas, y brinda a la victoria con sus soldados. Sus hombres agradecen a Allen y Celia por sus acciones heroicas, tanto en el ataque como en la defensa de la fortaleza. La fiesta continúa con la promesa de Allen de que la bebida es por su cuenta, y que nadie necesita preocuparse por el dinero. Sus hombres lo aclaman como un verdadero héroe, cuya generosidad seguramente lo hará popular con las mujeres. En la cumbre de la conmemoración, Allen saca la camisa para el descontento de Celia, que pide que se vea. Allen intenta fletar con Celia, diciendo que los hombres de hoy prefieren mujeres que toman la iniciativa en lugar de las inexpertas. Celia responde a su manera, derribándolo en el suelo con un golpe certero. Ella lo inmoviliza en una llave de pierna cómica, mientras grita que las piernas no deben ir por encima del cuello. A pesar de la dolorosa situación, Allen percibe una maciez inesperada en su espalda. Sus ojos brillan con una epifanía pervertida. Él está sintiendo el bum bum de una joven doncella. Los otros soldados, llenos de envidia, gritan para que el comandante troque de lugar con ellos, queriendo sentir el bum bum de la Lady Celia. Celia está extremadamente avergonzada con la atención, mientras que Allen le roga que pare, pues la llave de pierna duele más que el bum bum. Uno de los soldados comenta que el comandante nunca cambia, siempre metiendo en ese tipo de situación. Suminov, el capitán de los soldados de Urmila, aparece riendo de la escena, diciendo que la situación está literalmente bajo el pulgar de ella, o mejor, bajo el bum bum. Él continúa la provocación, comentando que para Allen, Celia es probablemente la única persona bajo la cual estará. Suminov, de forma provocadora, pregunta a Allen cómo fue la sensación, curioso sobre la experiencia. Allen admite que no fue nada mal, lo que le rinde otro castigo de una Celia furiosa y avergonzada. Mientras la multitud celebra la escena, Suminov y los otros brindan a Lady Celia. Esta es la crónica de un pequeño reino y su llamado príncipe héroe, que solo quiere huir, pero acaba extendiendo involuntariamente su fama por las naciones. Mientras tanto, en la capital real de Urmila, la vida en el castillo sigue su curso. Roy Urmila, el primer príncipe, recibe el informe de la victoria. Él comenta satisfecho, como esperado de Allen, trabajo eficiente. Él reflexiona sobre la estrategia de su hermano, dos magos atacando las líneas enemigas mientras Suminov defendía el fuerte, definitivamente su estilo, piensa Roy. Con los materiales de guerra capturados que Allen trajo, Roy se prepara para comenzar su propio trabajo, aunque lo considere solo control de daños. Un mensajero entra apresuradamente con una correspondencia urgente para el príncipe Roy. Roy abre la carta, intrigado por la urgencia. Después de leer la carta, lo único que Roy puede decir es, eso es inesperado. La noticia impactante es que la primera princesa del Imperio Fanrals está en camino para una visita oficial al reino. Roy se pregunta cuál podría ser el verdadero objetivo detrás de la visita de la princesa de una nación tan poderosa. En la capital imperial del Imperio Fanrals, la princesa se prepara para su viaje. Ella expresa su anhelo de conocer al héroe del reino de Urmila y descubrir qué tipo de hombre es realmente. De vuelta al pub, la fiesta termina con una sorpresa desagradable para Allen. La cuenta es toda de él. Mientras tanto, los soldados observan una mesa vacía, comentando que el evento de siempre está a punto de ocurrir, despertando la curiosidad de los novatos. Al día siguiente, Suminov y los soldados están en su entrenamiento habitual. Ellos hacen una pausa, notando que el día está extrañamente pacífico. Suminov, el capitán de los caballeros de Urmila, comenta con sus hombres sobre la paz, al menos para ellos. Mientras tanto, Allen Urmila, el segundo príncipe, ruega a su hermano mayor que le conceda permiso para retirarse, mientras que su criada personal, Celia, observa. Su hermano mayor, Roy, simplemente ríe y rechaza su pedido. Roy Urmila, el primer príncipe, dice a Allen que su pedido, incluso viniendo de su hermanito Fofo, es difícil de atender.
Allen sugiere un compromiso de 20 años de vacaciones, pero Roy sostiene que el reino ya habría desaparecido del mapa hasta allí. Allen cuestiona si no lastima Roy lo maneja para la guerra, al que Roy responde que él también es blanco de asesinos, así que están quites. Allen amenaza a huir del reino en medio de la noche, y Roy, sarcásticamente, agradece por la sugerencia, elogiando su bondad. Allen cegaba de que si se tomase en serio, solo un mago podría impedirle escapar. Para el choque de Allen, Roy revela que ya pidió a Celia que no fuja, y Celia confirma que no lo dejará escapar, cortando su ruta de escape. Celia dice a un Allen brevemente esperanzoso que si realmente insiste en dejar el reino, lo acompañará. Sin embargo, Celia rápidamente deshace sus esperanzas, añadiendo que está seguro de que la situación no llegará a ese punto. Desesperado, Allen grita, cuestionando por qué diablos nació príncipe, convencido de que los dioses cometieron un error. Roy dice a Allen que debería agradecer a los dioses por su talento mágico, pero admite sentir una puntada de culpa por manejarlo para la guerra. Allen pide un aumento en su mesa, pero Roy rechaza, explicando que el tesoro está siempre en rojo y que su hermana controla los fondos del Estado. Allen se desespera por no tener dinero para mujeres y pregunta por qué necesita permiso de Celia para eso. Celia lo inmoviliza para mostrar por qué necesita su permiso, mientras que Roy anuncia que es hora de irse. Mientras sostiene un Allen contorcido, Celia pregunta a Roy si tiene planes. Roy confirma, diciendo que una invitada llegó. Allen pregunta quién es la invitada, y Roy da a entender que tiene que ver con su trabajo de diplomacia. Roy sigue haciendo misterio, diciendo a Allen que si dice convidada, Allen puede adivinar el tipo. Roy revela que la invitada es la primera princesa del Imperio Fanrals, una visitante de una gran nación. Roy explica que gracias a Allen asumir el mando y detener las pérdidas territoriales, pudieron recibir reparaciones, pero su seguridad todavía no está garantizada. Las reparaciones recientes apenas cubren los gastos, y la nación no prosperará si la situación continúa así. Roy afirma que para romper ese impasse necesitan actuar. Deben desarrollar la nación, fortalecer el ejército y bloquear invasiones extranjeras para garantizar la supervivencia. Roy cree que solo con estas medidas la carga de su hermano, Allen, será aliviado. Con sus hermanos trabajando duro, Roy decide que es hora de él, como el mayor, hacer su parte. Mientras tanto, en otro lugar del castillo, Allen juega un partido de cartas con una mirada intensa. Allen juega sus cartas en la mesa, revelando un Royal Straight Flush, pero la reacción divertida de Celia lo hace sospechar. Roy entra en la habitación mientras Allen acusa a Celia de trapacear. Celia niega inocentemente, diciendo que jamás engañaría a su maestro. Celia le pregunta a Roy lo que sucedió, recordando que debería estar con la invitada imperial. Una mujer elegante entra en la habitación, se presenta y se pregunta si está en presencia del héroe del reino. La princesa recién llena está chocada al ver a Allen acorrentado a su silla, con Celia a su lado. Roy, acompañado por la princesa, comenta con una sonrisa que la escena que están viendo es bastante divertida. Allen grita a Roy no entrar de repente y tener la idea equivocada, insistiendo en que no es un pervertido de nivel avanzado. Celia susurra para un confuso Allen que la mujer es Lady Lyse Fanrals, la primera princesa del Imperio Fanrals. Lyse formalmente se presenta a Allen, el héroe del reino, mientras toma su mano. Allen, gaguejando, también se presenta. Allen pregunta a Roy por qué Lyse vino hasta él, ya que la diplomacia es asunto de Roy, especialmente porque el imperio vive arreglando pelea. Lyse piensa su abordaje de soco y puntapié violenta. Lyse admite que su lado no está exento de culpa y sugiere que finan que ella no oyó la oferta violenta de Allen. Allen comenta con Roy que lidiar con una princesa imperial está muy por encima de su nivel de pago. Roy informa a Allen que esta vez la responsabilidad también es suya. Allen intenta huir, gritando adiós, pero es derribado por estar acorrentado. Celia sarcásticamente comenta sobre la queda de cara graciosa de su maestro, mientras Allen grita que no fue de propósito. Después del incidente, Allen, Roy, Celia y Lyse se sientan para discutir formalmente los asuntos. Celia sirve té mientras la conversación continúa.
Lise expresa su sorpresa por un mago servir como criado, observando que en el imperio los magos son tratados como nobleza. Allen aclara que fue totalmente elección de Celia. Lise está impresionada con la lealtad de Celia, comentando que la mayoría con tal poder buscaría ambición. Roy añade que toda esa lealtad está dirigida a Allen. Celia sonríe y afirma que debe su vida a su maestro. Celia explica que la riqueza o el poder no la atraen. Lise comenta que es una pena, pues la recluta podría haber sido más fácil que reclutar al príncipe. Lise concluye que conquistar a Allen primero es la mejor estrategia. Allen responde que si ella puede mantenerlo fuera de la guerra, él considerará seriamente su oferta. Lise refleja que la propuesta de Allen no será fácil, ya que el propósito de un mago es el campo de batalla. Allen pide ir directamente al punto, preguntando si la visita de Lise es solo una briga de vecinos que se ha extendido a la política internacional. Allen deduce que el conflicto es interno del imperio, no entre naciones, y trata de retirarse del asunto. Allen le dice a Lise que lo soltá, admitiendo que si una hermosa mujer lo abraza, se ve obligado a sentarse. Lise se divierte con su franqueza. Allen insiste en que no será engañado para involucrarse en la pelea de su familia, pero Lise el silencia, diciendo que puede ser el tipo de ella. Allen cede inmediatamente, diciendo a su hermano que escuchará al resto. Celia reacciona con desdén y Lise la reprende. Roy explica que la princesa Lise vino porque está en camino de la nación de Retea. Un mapa muestra la ruta de Urmila a Retea, pasando por la nación mágica de Rusen. Allen pregunta por qué ella va allí. Roy explica que el imperio está en una guerra de sucesión y el segundo príncipe ha atacado a Urmila para ganar méritos. Lise se disculpa por su hermano. Lise afirma que no desea heredar el trono y apoya la facción del primer príncipe. Allen deduce correctamente que el viaje de Lise a Retea es para garantizar aliados para el primer príncipe. Lise confirma que está correcto, elogiando su perspicacia. Allen responde sarcásticamente que se siente honrado con el elogio. Roy revela que el segundo príncipe envió fuerzas para atacar a Lise dentro del reino de Urmila. Al oír esto, Lise declara que planea partir inmediatamente, lo que anima a Allen. Allen explica que si el segundo príncipe ataca a Lise en Urmila, puede usar el rescate de la princesa como justificación para invadir el reino. Sin embargo, si ella sale de Urmila y se enfrentan fuera, la victoria de Urmila sería considerada agresión ilegal, permitiéndoles exigir pesadas reparaciones. Allen prefiere la opción con mayores reparaciones y pregunta si debe intervenir. Roy niega, diciendo que tiene un plan diferente para él. Lise explica que una guerra en Urmila es improbable, ya que su destino es Retea. Celia pregunta qué quiere decir. Roy explica que el segundo príncipe esperará a lo largo del camino para atacar a Lise, pues esa es su oportunidad más segura. Lise añade que para el segundo príncipe, matarla es todo lo que importa, y la gente siempre escoge la opción más fácil. Lise explica el acuerdo. A cambio de la ayuda de Urmila, el reino ganará un pacto de no agresión permanente del imperio, pero solamente si el primer príncipe ascenderá al trono. Roy sigue afirmando que a cambio, Urmila proporcionará su mayor triunfo. El triunfo que proporcionarán es Allen el héroe. Roy pide a Allen que acompañe a la princesa hasta Retea, una misión de guerra disfrazada de escolta. Allen acepta, remungando que al menos eso lo libera de las invitaciones para bailar. Allen desafía a Lise, cuestionando cómo puede estar tan seguro de que el primer príncipe vencerá y que volverá con espolios. Lise queda sin palabras ante la pregunta de Allen. Celia interviene, diciendo a Lise que sus acciones son imprudentes y colocan su propia vida en peligro, aunque sea por su facción. Lise descarta la preocupación de Celia, afirmando que, como primera princesa, su deber es minimizar el derramamiento de sangre por el futuro del imperio. Ella explica que con Retea como aliada, pueden suprimir el segundo príncipe y cerrar la guerra de sucesión sin más violencia. Lise declara con confianza que está preparada para arriesgar su vida para alcanzar ese objetivo. Allen la interrumpe diciendo que no habla así y para la sorpresa de Lise, él acepta la misión. Preparando para la partida, Suminov informa al comandante Allen que 500 soldados están listos para la escolta.
Allen cree el número excesivo, pero Suminov explica que el príncipe Roy insistió por precaución. Allen pregunta si los soldados imperiales también se unirán a la escolta. Suminov parece vacilante en responder, revelando algo que choca a Allen. Antes de que puedan partir, Roy se acerca a decir una última cosa a su hermano. Roy sonríe y simplemente dice a Allen para tener cuidado. La comitiva parte, cruzando la frontera hacia la zona neutral. Dentro de su carruaje, Lise reflexiona sobre Allen Urmila. Lise piensa que, aunque Allen es famoso como el héroe invicto, algo sobre su personalidad no corresponde a su reputación. Aún así, ella considera un éxito tenerlo como escolta y se concentra en llegar a Retea, pero su reflexión es interrumpida por una emboscada. Lise permanece tranquila mientras sus guardias gritan órdenes para protegerla a todo costo, determinados a mostrar la fuerza de Urmila. Allen entra en acción, liberando su magia de rayo contra los atacantes. Allen declara que cualquiera que amenace la vida de una mujer no merece misericordia, reclamando que la emboscada pasó bien en la hora prevista. Suminov se une a la lucha, animado con la diversión, mientras Celia observa que todo está sucediendo exactamente como la princesa Lise predijo. Allen se convierte en Lise con una sonrisa maliciosa y le dice que el viaje a Retea será un piquenique peligroso para Caramba. En el momento en que la comitiva cruza hacia la zona neutral, son emboscados, confirmando que hay un traidor entre ellos. En el momento en que la comitiva de Alan dejó el reino, fueron emboscados. La información varió, lo que significa que hay un traidor entre ellos para la furia de Alan. Durante la lucha, Alan cuestiona a Lise si el imperio no posee un fuerte lazo familiar. Lise responde que si hubiera, una guerra de sucesión ni existiría. Lise revela que envidia la proximidad de Alan y Roy, pero Alan exige que se disculpe por basar información para el enemigo, sugiriendo que use sus encantos. Lise responde con sarcasmo, preguntando si no hay nadie mirando, lo que enfurece a Alan, que libera su magia en un grito de rabia. Alan libera su magia de rayo, eliminando rápidamente a los enemigos a su alrededor. La acompañante de Lise se sorprende al presenciar la magia usada por el héroe. Una narración explica que las artes mágicas son la forma suprema de magia, donde un maestro eleva todos los hechizos de un atributo elemental a un nivel que solo puede usar. La explicación concluye, definiendo el dominio de un atributo como artes mágicas. Es revelado que el atributo de Alan es el amarillo, conectado al rayo, y que pocos en el mundo alcanzaron el pico de las artes mágicas. Su arte mágico, desarrollado a través del estudio del rayo, es la electricidad. El arte de un mago generalmente es único, pero puede tener innumerables aplicaciones. Para Alan, un simple toque puede paralizar a un enemigo, y con suficiente energía puede lanzar arcos de fuego. Lise observa que, a diferencia de la mayoría de los magos que luchan a distancia, la habilidad de Alan en el combate cuerpo le da una ventaja. La atención se vuelve a otro combatiente clave en el campo de batalla. Suminov, capitán de los caballeros de Urmela, se deleita con la batalla, declarando que aquello es la verdadera esencia de la guerra. Él provoca a los enemigos, llamándolos de sacos de carne inútil y encontrando alegría en matar sin restricciones. Suminov, el capitán de los caballeros de Urmila, avanza con su cuchilla masiva, derribando enemigos sin vacilación. Se explica que, aunque el reino tiene dos magos poderosos, la presencia de Suminov es una parte crucial de sus victorias continuas. Alan se queja con Lise sobre el número reducido de sus soldados. Suminov ve esto como una oportunidad para luchar con más libertad, mientras Alan se enfureció por tener que hacer todo el trabajo. Lise explica que trajo un ejército pequeño de propósito, para no parecer que estaba iniciando una guerra. Alan, frustrado, exige que Lise ayude a levantar la moral de las tropas, sugiriendo que ella use sus encantos para motivizarlos. Lise acepta y se dirige a los soldados, pidiendo que hagan su mejor para protegerla. Con un par de ojos, Lise desea buena suerte a los soldados. Los soldados, inspirados por la princesa, están furiosos con los enemigos y se preparan para luchar hasta la muerte por ella, declarando que un hombre que ataca a una mujer no tiene justicia. Alan se conmueve con la lealtad de sus hombres, mientras Celia los considera tan simplorios como su maestro.
Con el número de enemigos no disminuyendo, Alan decide terminar la lucha rápidamente y pide a Celia que retire todos del campo. Celia está de acuerdo y se prepara para usar sus poderes. Celia usa su magia para retirar a los soldados del campo de batalla, pero su fuerza los lanza por los aires. Alan se queja del tratamiento duro, pero Celia responde que es el único hombre de verdad para ella. Con el campo libre, Alan se prepara para terminar la batalla, remungando que aquello no es trabajo para un príncipe. Los enemigos se preparan, uniendo sus escudos con la esperanza de repelir la magia de Alan. Alan declara que los escudos no son suficientes para detenerlo y lanza un poderoso hechizo de radio, amarelo profundo y ardiente como una lanza. Observando su carruaje, Lise concluye que ninguno de sus magos puede igualarse a Alan y decide que lo quiere a su lado. Con la batalla terminada, Alan expresa su alivio por finalmente tener paz, y Celia lo felicita por el buen trabajo. Alan se acerca al carruaje, comentando sobre la calma de Lise a pesar de la emboscada. Celia pregunta si la emboscada estaba dentro de las expectativas de Lise. Lise ignora la pregunta, afirmando que necesitan apresurarse a la frontera de la nación mágica para no tener que acampar al aire libre. La comitiva continúa su viaje bajo un cielo claro. Esa noche, Lise anuncia que acamparán al aire libre para el choque de Alan. Ella explica que es una precaución, ya que el plan original basó y parar en la aldea los convertiría en objetivos de un ataque nocturno. Alan reclama, expresando su deseo por una cama suave y explicando que no puede caminar a caballo porque su magia asusta a los animales. Celia, de forma provocadora, ofrece algemas y grillones como un barnero perfecto para Alan. Alan acepta acampar y pregunta a Lise si se siente incómodo durmiendo cerca de ellos. Lise responde que sus intereses están alineados por ahora y que son solo aliados temporales. Ella declara que, si es para caer en los planes del segundo príncipe, prefiere que Alan la mate primero, porque el cadáver de un noble todavía puede ser útil. Ella reflexiona sobre la mortalidad, aceptando su destino. Lise afirma su determinación de morir como una princesa que realizó algo significativo. Alan la reprehende, diciendo que no actuara como si estuviera bien en morir por su deber. Él reconoce que su responsabilidad y causa son nobles. Pero recuerda que, antes de todo, ella es una joven dama con derecho a la propia felicidad. Él explica que la actitud de ella lastimaría a aquellos que arriesgan sus vidas por ella, lo que sorprende a Lise, que pensaba que luchaban apenas por la nación. Alan la tranquiliza, diciendo que sus hombres son del tipo que arriesgan todo por una mujer y que ella puede confiar en ellos. Él promete que personalmente también protegerá. Él la recuerda que alguien está esperando por su regreso. Alan se aleja, comentando que los hombres son simples y se satisfacen con la sonrisa de una mujer, antes de informar a Suminov que acamparán. Suminov no se importa, siempre que pueda dormir, y los otros soldados están de acuerdo. Mientras tanto, Lise llama a Celia para conversar. Lise comenta que el maestro de Celia es realmente alguien especial. Celia está de acuerdo con una sonrisa, afirmando que es su orgullo. Esa noche, el grupo acampa bajo el cielo estrellado. Alan y sus hombres planean la ruta, considerando cortar el camino por la nación mágica para llegar más rápido a Retea. Ellos ponderan los riesgos, pues una emboscada en la nación mágica causaría problemas internacionales, decidiendo que la zona neutral es más segura. Suminov observa que incluso en la zona neutral pueden ser atacados en cualquier momento, previendo un viaje emocionante. Un soldado pregunta sobre el rostro herido de Alan, que revela haber sido castigado por aceptar la oferta de baño de la princesa. Ellos preguntan por Celia, y Suminov responde que ella fue vigilar a la princesa durante el baño. Los hombres tienen una epifanía pervertida al percibir que dos mujeres bonitas están tomando baño juntas. Alan, con determinación, decide que no puede perder la oportunidad de espiar. Dentro de la tienda de baño, Lise agradece a Celia por acompañarla, admitiendo que se sentiría ansiosa sola. Celia dice que no es incomodidad, pues ya planeaba quedarse de guardia de cualquier manera. Lise invita a Celia a unirse a ella en el baño. Lise expresa su deseo de conversar de mujer para mujer,
mientras Celia, al despir, afirma ser solo la criada del príncipe. Lise duda de la afirmación de Celia. Lise insinúa que tiene una buena memoria. Lise revela que se sorprendió al ver a Celia en el reino, pues se recordaba de ella de fiestas nobles y chatas. Lise revela la verdadera identidad de Celia. Celia Celestine, el prodigio de la nobleza de la nación mágica, y pregunta por qué se mudó al reino. De fuera, Suminov tranquiliza a otro soldado, diciendo que el general siempre falla en sus intentos de espiar. Es revelado que el prodigio de la familia Celestine de la nación mágica de Rusin no es otra sino Celia Celestine. Cuando Lise le pregunta por qué vino a Urmela, los recuerdos de Celia vuelven. Una mañana, ella es saludada por otra noble, su amiga Mónica. Mónica expresa su falta de confianza en terminar la prueba práctica en el último día del período de exámenes. Celia tranquiliza a Mónica, sugiriendo que tomen té en el café de siempre después de pasar en la prueba. La escena se pasa en la nación mágica de Rusin, donde Celia y Mónica viven. La nación mágica de Rusin es descrita como una gran nación construida sobre la magia, con un desarrollo notable. Numerosos magos se reúnen en Rusin para investigar, sustentando la cultura de la nación y su dominio de la magia. En Rusin, quienes manejan la magia con habilidad son respetados y privilegiados, y Celia era una de ellas. Durante su examen práctico en la academia, Celia se destaca, dominando casi todos los hechizos del atributo azul y ganando el elogio de sus mentores. A pesar de los elogios, Celia aspiraba a convertirse en una usuaria de artes mágicas para contribuir con el crecimiento de su nación. Sin que Celia sepa, dos hombres la observan, considerándola perfecta y la candidata ideal para convertirse en una maga. Uno de los hombres sugiere, con una sonrisa siniestro, experimentar directamente en el cuerpo de Celia. Los hombres ponderan si el mago más fuerte podría ser creado a través de la experimentación humana. Celia se niega a participar de la experimentación humana y confronta a su padre, que descarta su opinión como irrelevante. El padre de Celia insiste en que la experimentación es para el bien de la nación y el avance de la magia. El padre de Celia argumenta que un solo mago puede girar el juego de una guerra, justificando la necesidad de los experimentos. Él continúa afirmando que si más magos pudieran alcanzar ese nivel, la nación se volvería imparable. Con magos más fuertes, ellos ni necesitarían más de su sabio para garantizar la victoria en la guerra. El padre de Celia la agarra, exigiendo que ella ofrezca su cuerpo por el bien de la nación. Desesperada, Celia percibe que no quiere ser una cobaya, temiendo convertirse en una cascada vacía, incluso sabiendo cómo los investigadores eran. Su amiga Lady Mónica le dice que conoce una ruta para huir al extranjero, dándole una esperanza de escapar. Celia se aferra a la esperanza de que Mónica la estará esperando en su punto de encuentro para la fuga. Esa noche, Celia corre al punto de encuentro combinado con Mónica, esperando encontrar a su amiga y la libertad. Al llegar, Celia descubre que fue una trampa. Mónica, en lágrimas, pide disculpas mientras los hombres capturan Celia para llevarla a la instalación de investigación. Mientras es arrastrada, Celia grita con Mónica sobre su traición. En la instalación de investigación, ella implora que los experimentos paren, expresando su deseo de vivir solamente. Celia es finalmente llevada a la instalación de investigación, donde los experimentos comenzarán. Los investigadores discuten el fracaso de los experimentos. La reserva de mana de Celia aumentó brevemente, pero pronto volvió a lo normal y ella sufrió gran agonía. Un investigador sugiere usar Celia como matriz reproductora para crear nuevos magos, notando que el único cambio en ella hasta ahora fueron sus ojos mutantes. Horrorizada, Celia ve su reflejo y la mutación en su ojo, preguntándose lo que sucederá con ella. No se pudo soportar más. Celia escapa de la instalación, los guardias son alertados y una búsqueda comienza para capturarla antes de que alcance la zona neutral. Celia corre desesperadamente por el bosque, sintiéndose sin esperanza, pues no tiene casa, nadie en quien confiar y ningún lugar para ir. Exhausta, Celia desaba, Alan aparece delante de ella, comentando que su encuentro debe ser el destino. Dejando las bromas de lado, Alan se acerca de Celia y pregunta si está bien. Celia, exhausta y confusa,
apenas puede ver la cara del hombre en la luna y se pregunta quién es. Celia recuerda el trauma de sus ojos mutantes. Alan mira con preocupación genuina. Alan dice a Celia que tiene ojos hermosos y la anima, diciendo que si ella se arregla, los hombres la perseguirán. Mientras Alan sonríe, Celia se pregunta por qué llamaría sus ojos de bonitos, a pesar de la mutación. Celia descarta el comentario de Alan como bajulación, pero insiste en que no es, antes de preguntar si tiene un lugar para volver. Al verla llorar, Alan percibe que fue cruel preguntar sobre su familia e inmediatamente se disculpa. Alan reflexiona sobre la brutalidad de no tener un hogar, recordando a muchas personas que vio que nunca lograron volver a quien las esperaba. Alan coloca su abrigo sobre Celia, confiesando que odia la guerra, pero no puede ignorar a personas como ella, momento en que sus perseguidores llegan. Enfrentando a los perseguidores, Alan ofrece a Celia un lugar para quedarse en su casa, ya que no tiene para dónde ir. Él la anima, diciendo que ella debe simplemente pedir ayuda. Alan explica que la solicitud de ayuda de alguien le da una razón para luchar. Con esa razón, afirma que puede salvarla, extendiendo la mano para ella. Él extiende la mano a Celia, animándola a pedir su ayuda. Con el corazón acelerado, Celia finalmente consigue susurrar la palabra, ayuda. A pesar del miedo y del dolor, Celia percibe que si consigue dejar todo de lado y alcanzarlo, ella podrá encontrar la felicidad. Con una nueva determinación, Celia implora a Alan para salvarla, y él sonríe, feliz por ella haber pedido. Alan promete salvarla, y cuando los enemigos lo llaman tonto, él declara con placer que será un tonto por ella. Alan libera su magia de rayo, declarando que dará a los enemigos la guerra que quieren para proteger el nuevo hogar de Celia. Celia se da cuenta de que este es el comienzo del milagro del héroe espinoso. La escena se traslada de vuelta a la tienda de baño en el campamento. De vuelta al presente, en la tienda de baño, Lise se maravilla al oír sobre el pasado que Celia y Alan comparten. Celia revela su ojo mutante, explicando que normalmente lo esconde con herramientas mágicas, ya que atrae miradas. En un flashback, Celia explica que después de desertar al reino sin tener para dónde ir, Alan insistió con su hermano Roy que no podría atacarla. Roy acepta recomendar a Celia como atiendente de Alan, con la condición de que ella misma esté de acuerdo. Lise observa que a partir de ese día, Celia y Alan crecieron juntos como magos más fuertes, y ella nunca dejó su lado. Un flashback muestra a Celia siendo acogida por la familia real de Urmela. Celia sonríe, declarando que su hogar es al lado de su maestro. Lise reflexiona sobre la historia, entendiendo que todo comenzó el día en que Alan extendió la mano a una chica que había perdido todo. Lise sonríe, comentando que su historia es romántica. La escena vuelve fuera de la tienda, donde Suminov observa el campamento. Al lado de afuera, Alan y sus hombres se preparan para espiar el baño, con Suminov observando su tolice. Alan alienta a sus hombres, diciendo que se pierden la oportunidad de espiar a una beldad imperial bañando, se arrepentirán para siempre. Alan tranquiliza a sus hombres, diciendo que no serán ejecutados si son atrapados, pues son necesarios para la escolta, lo que les rinde elogios por su experteza. Suminov decide no intervenir, previendo que al final, el único que se dará mal será el propio Alan. Celia aparece de repente detrás de Alan, reprendiéndolo por sus pensamientos sucios y castigando físicamente. Mientras Alan es castigado, los otros soldados, en lugar de ayudar, torcen por Celia, pidiendo una visión mejor de la punición. Lise, aún en el baño, escucha la conmoción y piensa que es un desperdicio perder toda esa locura. Una escena de transición a la noche. Mientras tanto, sin que nadie sepa, un misterioso traidor conspira con el enemigo. El traidor informa al enemigo que la comitiva está cortando camino por la zona neutral, pero afirma que la larga carretera para Retea todavía ofrece muchas oportunidades. El enemigo se preocupa por la presencia del héroe, pero el traidor lo tranquiliza, diciendo que tiene un plan y que después de todo, él es solo un mago. El traidor revela su plan de emboscar la comitiva y toma la cabeza de la princesa cerca de la frontera de Retea. Alan ayuda a montar las tiendas, percibiendo que es la primera vez que acampa con sus hombres.
Suminov recuerda a Alan que siempre duerme en posadas y villas mientras los soldados acampan fuera. Alan argumenta que, como realeza, espera que su dignidad y orgullo no sean manchados de suciedad. Suminov lo tranquiliza, diciendo que para ellos hasta la lama en sus botas brilla y otros soldados se ofrecen para ayudar. Un soldado carga suministros mientras Alan y Celia observan el campamento siendo montado. Mientras conversan, los soldados de repente notan que una leve niebla está empezando a formarse en el campamento. De la nada, Celia abraza a Alan detrás, llamándolo maestro. Celia explica que necesita su dosis diaria de tiempo con el maestro, y Alan responde que no es un suplemento vitamínico para el choque de los soldados. Alan responde con indiferencia a sus soldados celosos que Celia simplemente no puede pasar un día sin agarrarse a él. Mientras los soldados sacan sus espadas celos, Celia se gaba de que poder mimar a su maestro es un privilegio de criada. Los soldados, enfurecidos, declaran que tener una chica hermosa agarrando a él de esa forma es un crimen punible con la muerte. Lise se acerca, preguntando si está interrumpiendo algo y ofreciendo un kit de primeros auxilios, lo que hace a Alan presumir que ser herido es inevitable. Alan pregunta a Lise lo que la trae allí, ya que todavía están montando el campamento. Lise responde que es hora de su baño nocturno, lo que Alan interpreta como una invitación para espiar. Lise dice que no lo impedirá si no se importa con las consecuencias, pero Alan, sintiendo la opresión de Celia, rechaza la oferta tentadora. Alan piensa con usted mismo que, aunque pudiera dar una espiada, el castigo divino que se seguiría de Celia lo aplastaría. Lise dice a Alan que personalmente ella todavía lo aprecia. Con una sonrisa seductor, Lise le invita directamente a unirse a ella en el baño. Alan grita en aceptación entusiasmada de la oferta de un baño mixto, chocando a sus soldados. Sintiendo una aura sombría irradiando de Celia, Alan se juega inmediatamente en el suelo. Suminov aconseja a la princesa a no provocar demasiado al general. El viaje para escoltar a la princesa Lise hasta Retea ya dura un mes. A medida que se acercan a la frontera de Retea, Suminov alerta a los soldados para permanecer atentos. Alan dice a Lise para aguantar un poco más, ansioso porque la misión termine y todo se convierta en historias para contar durante una bebida. Horas antes, Alan anuncia en una reunión que hasta el momento no hubo emboscadas importantes. Consiguieron detener a los asesinos y los ataques nocturnos fueron raros gracias a la vigilancia. Sobre la base de la situación, Alan decide que es hora de dividir la comitiva en dos grupos. Celia cuestiona la decisión, creyendo que permanecer juntos es más seguro, pero Alan explica que se trata de una simple gestión de riesgos. La comitiva discute la estrategia, ponderando que, aunque la unión les dé fuerza numérica, la manera más segura de proteger a la princesa Lise es evitar que la guerra suceda. Alan prevé que el enemigo intentará iniciar una confrontación exactamente cuando estén a punto de cruzar la frontera a Retea. Lise acepta, reconociendo que la frontera es la mejor oportunidad para el enemigo atacar, ya que todos sus movimientos son basados para el segundo príncipe. Los soldados expresan preocupación, afirmando que si la situación se convierte en un baño de sangre y el enemigo romper sus líneas, solo proteger a la princesa no será suficiente. Otro soldado está de acuerdo con la triste evaluación de la situación. Alan reitera el plan. A partir de ese punto se dividirán en dos grupos, un sirviendo como isca para atraer al enemigo. Celia anuncia que estará con su maestro, pero Alan se niega firmemente. Lise propone la división lógica. Ella, Alan y sus hombres en un grupo, y Celia con los soldados de Urmila, disfrazada para pasar por ella. Alan explica que prefiere que los hombres de Lise se queden con la isca, ya que eso hará al enemigo creer que la princesa está con ellos y los perseguirá. Lise está de acuerdo con el plan de Alan, mientras Suminov expresa su deseo de permanecer con el general. Suminov explica que nunca es entediante con Alan, pero Alan niega su pedido, reprendiéndolo por levantar banderas de la muerte. Celia, chateada por ser separada de su maestro, es consolada por Alan con la promesa de un reencuentro en breve, decidiendo entonces reabastecer su energía. Mientras Celia se reabastece con la energía del maestro,
Alan ordena a Suminov que elija 10 hombres para acompañarlo. Alan da una última instrucción, recordando a todos que no duden en huir si la situación se vuelve muy peligrosa. Él enfatiza que la seguridad viene en primer lugar y que deben retroceder si es necesario, ya que la princesa estará segura con su grupo. Los soldados responden en unísono, confirmando que entendieron las órdenes. Mientras caminan por el bosque, Alan reclama que están haciendo la realeza escalar montañas y espera que el imperio no envíe una queja. Lise asegura a Alan que está bien, pero juega que cualquier queja sería sobre el incidente de espionaje de él, para la vergüenza de Alan. Alan reafirma a Lise que su misión principal es garantizar que llegue en seguridad a su destino. Alan explica que el trabajo del grupo de Iska es simplemente atraer la atención del enemigo y huir. Alan asegura a Lise que sus hombres no son tontos y se retrocederán con Celia si la situación se vuelve peligrosa, antes de preguntar qué piensa. Un soldado le pregunta a Lise si no se siente en peligro, cercada por 11 lobos hambrientos sin ninguno de sus guardias imperiales por cerca. Lise responde honestamente que se sentía aún más en peligro en la compañía de sus propios guardias imperiales. Agrega que vio en primera mano cómo los hombres de Alan son gentis, especialmente él, lo que lo deja satisfecho. De repente, la atención de Alan es atraída por algo que avista a distancia en el bosque. Alan reconoce los magos de la Nación Mágica y se cuestiona sobre su presencia en la zona neutral, sospechando que no están allí para un picnic. Alan especula que pueden ser una patrulla de una instalación de investigación, buscando algo específico. Alan especula que pueden ser una patrulla de una instalación de investigación, buscando algo específico. Alan decide que lo mejor es salir discretamente para evitar problemas con los magos. En el momento en que intentan alejarse, los magos lanzan un ataque sorpresa contra el grupo. Una enorme bola de fuego explota cerca de ellos, mientras que los magos gritan para que se deniegan en el suelo si no quieren ser aseados. Chocado, Alan grita, cuestionando por qué diablos los magos están disparando ataques mágicos contra ellos. Lise piensa la interferencia de los magos extraña y sin sentido, incluso estando cerca del territorio de la Nación Mágica. Alan se pregunta si el ataque podría haber sido un accidente. Su duda se disipa rápidamente al ver los magos preparándose para un nuevo ataque, confirmando la intención hostil. Alan contraataca con su propia magia, gritando para que los magos tengan cuidado de no fritar a los conejos escondidos en el bosque. Su ataque de radio alcanza a los magos, incapacitando brevemente. Alan grita a todos correr, pegando a Lise en los brazos para escapar de los perseguidores de ella. Mientras huyen, Lise comenta irónicamente que nunca imaginó que su primera vez siendo cargada como princesa sería así, deseando que fuera más romántico. Alan está de acuerdo y los apresura a seguir corriendo por el bosque, mientras que pondera la razón del ataque de los magos. Una narración explica el estancamiento político. Atacar imprudentemente daría a otras naciones un pretexto para la guerra, por lo que los ataques a civiles aleatorios son evitados. Alan concluye que, dada la situación política, los magos deben tener una razón específica para atacarlos. Otro grupo de magos aparece, y Alan ordena que sus hombres no entren en confrontación, ya que la prioridad es proteger a él y a la princesa. Alan advierte a sus hombres, afirmando que no son párrocos para un mago en combate directo. Alan decide intervenir personalmente, conjurando un poderoso hechizo, que el camino del héroe brille con el trueno. Después de gritar a los magos con su hechizo, Alan ordena que todos corran fuera del bosque hacia un lugar seguro. El grupo avanza apresuradamente para salir del bosque peligroso. Al salir del bosque, Alan coloca a Lise en el suelo y la confronta, diciendo que la situación no es como ella había descrito. Lise, igualmente chocada, pide disculpas, admitiendo que también no esperaba por aquel desdoblamiento. Uno de los soldados de Alan advierte que la situación frente es terrible. La escena se desplaza a la frontera de Retea. En la frontera, un ejército del Imperio con 1000 soldados y cientos de magos los aguarda. Alan se sorprende al ver al ejército en formación de emboscada, cuestionando desde cuando el Imperio se alió a la Nación Mágica.